Perfecto, entonces ya inició la grabación. Entonces, de nuevo, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar esta clase de matemáticas básicas, grupo 9. Entonces, ¿en qué habíamos quedado o qué habíamos desarrollado? Entonces, en la primera semana nosotros comenzamos hablando de lógica, ¿cierto? Hablamos de unas ciertas cosas que se llaman proposiciones, que esas proposiciones habíamos dicho que eran oraciones, eran frases que tenían un valor de verdad, que podíamos saber a ciencia cierta si era verdadero o falso. Así como había proposiciones, habían cosas que no eran proposiciones. ¿Listo? Por decir, hoy está lloviendo en Cali, pues es una proposición, efectivamente, en este momento está lloviendo, entonces es verdadera y por tanto, pues se trata de una proposición, ¿listo? Pero cosas que no son proposiciones, habíamos dicho, por ejemplo, las preguntas no eran proposiciones, hola, ¿cómo estás? No es una proposición, ¿qué hora es? No es proposición. Y las órdenes tampoco son proposiciones. Hace el aseo, no es proposición, ¿vale? Entonces, esas cosas que podemos decir a ciencia cierta si son verdaderas o falsas son proposiciones. Luego comenzamos a unir esas proposiciones que llamamos simples, las proposiciones más pequeñitas, las comenzamos a unir con proposiciones, con otras proposiciones, formando proposiciones más grandes que llamamos proposiciones compuestas. Una proposición compuesta, pues es una proposición más grande unida mediante unos, digamos, conectivos que llamamos conectivos lógicos. Por ahí vamos quedando. ¿Qué conectivos lógicos conocíamos? Pues aquí están básicamente los conectivos que conocíamos. Primero, la negación, por supuesto, ahí está. La negación es un conectivo lógico. Si nosotros tenemos una frase negada, pues ya contiene una negación y entonces tiene un conectivo lógico. La conjunción, que la colocamos con esa B al revés, esa B al revés es la conjunción y en español la conjunción denota la I, ¿cierto? La I. La disyunción es la B al derecho, es esta acá, y en español, en lenguaje natural, denota la O, ¿vale? La implicación es este de aquí, es esa flechita que va a izquierda a derecha. Ahí le gastamos bastante tiempo explicando cómo era ese condicional, perdón. Explicando cómo era ese condicional. Ese condicional era de la forma P, entonces Q. A P le llamamos antecedente, a Q le llamábamos consecuente, y es porque esto actúa pues a consecuencia. Si pasa P, entonces la consecuencia de P es que tiene que pasar Q. Habíamos dicho, por ejemplo, creo que dijimos si Marta es caleña, entonces es colombiana, ¿no? La consecuencia de que Marta sea caleña es que inevitablemente va a ser colombiana. Y el bicondicional, que era esta flechita doble. Bueno, el condicional en español es el sí, entonces, ¿no? Sí, entonces. Y el bicondicional en español es el sí y solo sí. Y ese, vale, básicamente, pues es eso, un bicondicional, es decir, un condicional en el sentido doble. Yo gano la materia, sí, solo sí, saco más de 3 en la calificación definitiva del curso. Entonces, es un sí, solo sí. Yo gano la materia, sí, solo sí, saco más de 3. En efecto, si yo gano la materia, se puede concluir, una consecuencia de eso es que yo saco más de 3 en la definitiva del curso. Y, por otra parte, si yo saco más de 3 en la definitiva del curso, entonces automáticamente gano la materia también. Entonces, eso es un sí, solo sí. ¿Vale? Por ahí íbamos quedando nosotros. Luego con estas condiciones, con estos conectivos lógicos, formamos nosotros proposiciones más grandes. ¿Listo? Ahí habíamos quedado. En la segunda semana, desafortunadamente, no pudimos dar clase. En la primera clase, en la clase del miércoles, pues había una actividad que solicitó la universidad que no hubiera clase. Entonces, pues no dimos clase para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de asistir. Y para la clase del viernes se me presentó un inconveniente personal, una diligencia personal que no podía atrasar, entonces no pude, la verdad, dar clase. Entonces, ahí quedamos. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí está bien que quedamos hasta ahí? ¿Está claro para todos? ¿Alguna duda hasta ahí? Hasta ahora todo claro. Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar, ¿vale? Recuerdo entonces qué es lo que estábamos haciendo. Recuerdo que teníamos este Classroom, listo, este Classroom que está por aquí atrás,
y que en este Classroom nosotros habíamos subido en las notas de clase las diapositivas que estamos manejando. En este momento estamos en el tema 1 de lógica. Son estas diapositivas las que estamos viendo y ahí era que estábamos estudiando. ¿Listo? Vamos a comenzar a armar las tablas de verdad. Las tablas de verdad básicamente son, digamos, tablas que recopilan toda la información de verdad de una cierta proposición. Puede ser una proposición muy grande, una proposición compuesta muy grande. La primera tabla de verdad es la de la negación. Esta ya la habíamos visto, es un poco sencilla. Y la cuestión es la siguiente. Aquí ponemos a la proposición P y aquí proponemos a la proposición negada, es decir, no P. Entonces, ¿qué pasa? Pues no, simplemente, ¿cómo actúa la negación? Dado que P es proposición, pues P tiene dos opciones, o ser verdadero o ser falso, ¿cierto? Si P es verdadero, por ejemplo, en este momento está lloviendo en Cali, si P es verdadero, la negación sería, en ese momento no está lloviendo en Cali, lo cual sería falso. Es decir, que si P es verdadero, la negación debe ser falsa. Si P es falso, por ejemplo, decir hoy es viernes, si P es falso, decir, por ejemplo, hoy es viernes, la negación sería entonces hoy no es viernes y por tanto la negación será verdadera. La tabla de la negación es la más sencilla de todas. Si P es verdad, la negación es falso y si P es falso, la negación es verdad. Ahí se llena la tabla de la negación. Habíamos visto esta tabla, habíamos visto la de la conjunción también. Para la conjunción yo les había mencionado que podían pensarlo como que les dijeran la orden como creo que dijimos que voy a traer un lápiz y un lapicero, algo así, o un lápiz y un cuaderno, algo así dijimos en esa clase. Pues la cuestión es que la conjunción solamente es verdad cuando las dos proposiciones son verdad. Es decir, cuando P y Q son verdad, la conjunción P y Q es verdad. ¿Listo? Solamente en ese caso. Siempre que hay algo de falso, la conjunción es falsa. De esa manera se llena la conjunción. Solo es verdad cuando las dos proposiciones P y Q son verdad. Si hay algo de falso, automáticamente es falsa. Entonces, aquí estaba la tabla de la conjunción. La de la disyunción actúa de manera distinta. La disyunción es la O en español, ¿no? Nosotros habíamos hablado de la disyunción como de atraer un lápiz o un lapicero. Entonces, ¿cuándo se cumplía ese favor? Y era lo que habíamos dicho. Resulta que dijimos que la disyunción solo era verdad, mejor dicho, la disyunción solo es falsa cuando las dos son falsas. Es decir, si el favor es ve a traer un lápiz o un lapicero, pues resulta que la única manera de que uno no haga ese favor, la única manera de que uno no cumpla esa orden es que llegue sin ninguna de las dos. Si uno llega sin nada, entonces no cumple ese favor. Pero si uno llega con el lápiz o con el lapicero, con los dos juntos, pues entonces no pasa nada, cumplió el favor. Si uno llega con el lápiz, pero sin el lapicero, pues cumplió el favor porque era traer uno de los dos, ¿no? Y si uno llega con el lapicero y sin el lápiz, pues también cumplió el favor. Entonces, la única en la que la disyunción es falsa es cuando las dos proposiciones P y Q son falsas. De resto, siempre si hay algo de verdad, la disyunción es verdadera. Eso también lo habíamos visto. Y el condicional es P, entonces Q. Recuerden que eso actúa como consecuencia, ¿no? Si P, entonces la consecuencia que pase P es Q. Si pasa P, inevitablemente debe pasar Q. Si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Entonces, si pasa P, inevitablemente debe pasar Q. Recuerden que en la proposición P, entonces Q, a P le dicen antecedente. Esto lo vamos a decir mucho, antecedente, ¿cierto? Y a Q le dicen consecuente. Consecuente, ¿listo? Q es la consecuencia de que pase P. Entonces, ¿cómo se llena la tabla de verdad del condicional? Pues la verdad es que es bastante sencilla. Resulta que el condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Listo? ¿Por qué?
porque básicamente nos está diciendo que de algo verdadero no podemos concluir algo falso, que la consecuencia de algo verdadero no puede ser algo falso. Aquí el condicional va a ser falso. De algo verdadero nosotros no podemos concluir algo falso. Por ejemplo, decir, si hoy es miércoles, entonces mañana es sábado. De algo verdadero no podemos concluir algo falso. Eso que acabamos de decir, si hoy es miércoles, entonces mañana es sábado, pues no tiene sentido, es falso, de hecho, ¿listo? Porque de algo verdadero no se puede concluir algo falso. Entonces, el condicional solamente es falso ahí cuando el antecedente es verdadero y cuando el consecuente es falso. De resto, es verdadero. De algo verdadero que implique algo verdadero, esto es verdadero, y que algo falso implique algo verdadero, esto es verdadero, y algo falso puede implicar algo falso también, esto es verdadero. Entonces, de esa manera nosotros llenamos la tablita del condicional. El condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Listo? Y finalmente la del bicondicional. En la del bicondicional, recuerden que en el bicondicional, tanto P como Q van a actuar como antecedentes y consecuentes al mismo tiempo. ¿Listo? En el bicondicional, como la flechita es doble, tanto P como Q actúan en la misma naturaleza como antecedentes y consecuentes al mismo tiempo. De tal manera que uno puede sacar la tabla de verdad del bicondicional así. Por ejemplo, en esta segunda fila de aquí, por ejemplo, P sería el antecedente, Q sería el consecuente. P, antecedente verdadero, consecuente falso, esto debe ser falso, ¿cierto? En el condicional, antecedente verdadero y consecuente falso, nos da falso. En el bicondicional, en esta 1, 2, 3, en esta tercera fila, voy a poner a actuar a Q como antecedente. Entonces, antecedente verdadero y consecuente falso. Esto también va a ser falso. De resto, siempre va a ser verdadero. Entonces, el bicondicional es falso cuando tenemos que P es verdadero y Q es falso, o que P es falso y Q es verdadero. Ahí es falso. De resto, siempre es verdadero. Y entonces ahí llenamos la tablita de verdad del bicondicional. ¿Listo? Ahora bien, con todas estas tablas de verdad, ahí fue donde quedamos. Aquí exactamente ahí fue donde quedamos la primera clase. Ahora sí, por eso fue que las hice rapidito. De tal manera que vamos a empezar ahora sí tema, pues, lo que no hemos visto. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que con todas estas tablas de verdad, yo debo poder solucionar tablas de verdad más complicadas que esa. ¿Listo? Más complicadas que esa. Entonces nosotros podemos tener proposiciones más difíciles que esa y pues debo poder entonces nosotros hallar el valor de verdad de esa proposición más grande y eso lo resumimos en una tabla de verdad. Entonces, vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a buscar alguna por aquí. Vamos a buscar alguna por aquí, o si no, no la inventamos. Dame un segundito, por favor. Busquemos una por aquí, o si no, no la inventamos. ¿Listo? Entonces, inventémosla porque parece que por aquí no están hablando de otra cosa. Listo, están hablando de otra cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Están hablando de otra cosa, entonces inventémosla. ¿Listo? Entonces vamos a construir una tabla de verdad un poquito grandecita. Vamos a hacer el ejemplito por acá. Un segundito, por favor. ¿Alguien está hablando por chat? No. Listo. Entonces vamos a construir una tablita de verdad, ¿vale? Entonces voy a construirla en ¿qué será? Voy a construirla en... Vamos a ver si la puedo hacer en otro de estos documentos. Un segundito, por favor. Ok, listo. Vale, entonces vamos a ver cómo la podemos hacer sin tener que cerrar aquí. Es que no quiero cerrar aquí, esa es la cuestión.
pero parece ser que no deja porque igual me pide guardar. O de pronto aquí, vamos a ver si aquí la podemos hacer. Listo, vamos a ver si ahí se puede hacer. Vamos a ver. Es que aquí no la... Listo. Bueno, al menos que nos sirva para escribir y ahora la pasamos, aunque sea Word. ¿Listo? Entonces, vamos a armar nosotros una tabla de verdad de una proposición. Por ejemplo, una proposición un poco más general podría ser así. Pongámosle P o Q, pongámosle. Listo, o pongámosle P y Q. P y Q. Listo. Y pongámosle, por ejemplo, I, otra vez aquí. Entonces P, entonces R. Listo. Y pongámosle, por ejemplo, que todo esto implique R, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una proposición con bastante lenguaje simbólico. Ahí tenemos primero una conjunción, miren, aquí está, conjunción P y Q, aquí está, listo. Luego dice que nosotros tenemos por acá un condicional, P, entonces R, listo. Y tenemos entonces que estas dos proposiciones compuestas están unidas por esta conjunción que está aquí. Entonces tenemos P y Q y P entonces R, y todo eso tiene como consecuencia final a R. Entonces vamos a desarrollar la tabla de verdad de esa proposición un poquito más complicada. ¿Listo? ¿Cómo desarrollamos la tabla de verdad? Pues resulta que nosotros primero lo que tenemos que hacer, tenemos que dar cuenta es que tengamos cuántas proposiciones simples tenemos. En este caso nosotros tenemos de proposiciones simples, está la P, la letra P por aquí, está la letra Q y está la letra R. Es decir, que tenemos 3 proposiciones simples, P, Q y R. ¿Listo? Entonces, ese número de proposiciones simples o esas proposiciones simples nos dice básicamente cómo va a ir nuestra tabla de verdad. Es decir, el número de proposiciones simples nos indica cuántas filas va a tener nuestra tabla de verdad. La fórmula general es si tenemos n proposiciones simples, entonces la tabla de verdad tiene 2 a la n filas. ¿Listo? Digamos, eso es general. Si nosotros tenemos n proposiciones simples, nuestra tabla de verdad tiene 2 a la n filas. De tal manera que en nuestro ejemplo nosotros tenemos 3 proposiciones simples, es decir, n es igual a 3. Por tanto, entonces, esto yo puedo concluir de aquí que nuestra tabla de verdad va a tener 2, ¿cierto? A la 3 filas. 2 a la 3, ¿qué es? Pues es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Es decir, nuestra tabla de verdad debe tener 8 filas para poder involucrar todas las posibles combinaciones de verdad de estas 3 proposiciones simples. ¿Cómo la hacemos? Bueno, podemos desarrollarla en Excel, por ejemplo, para que quede un poquito más fácil. Podemos desarrollarla en cualquier de estos programas. Vamos a abrir, por ejemplo, vamos a ver si la podemos desarrollar aquí. Entonces, aquí voy a quitar esto de aquí, voy a quitar esto de aquí. ¿Listo? Y entonces podemos colocar así. Vamos a armar nuestra proposición simple aquí, nuestra proposición acá. Voy a darle un poquito más de zoom por ahí. Y entonces lo que nosotros hacemos es primero colocar las proposiciones simples. ¿Listo? ¿Cuáles son las proposiciones simples que tenemos? Tenemos a P, tenemos a Q y tenemos a R. Esas son las proposiciones simples que tenemos. Luego de esto colocamos las negaciones si las hay. Luego de esto colocamos las negaciones si las hay. En este caso no hay negaciones, entonces no hay ningún problema, ¿vale? Ahora vamos a colocar las premisas. Las premisas básicamente van a ser las que están entre paréntesis. Voy a colocar esta expresión de aquí, P y Q, entonces voy a colocarlo aquí de primero. Voy a ver si puedo
insertar alguna fórmula. La verdad es que yo para manejar programas de Excel soy malo, pero bueno, vamos a ver si tiene alguna fórmula por aquí, algún objeto, fórmula por aquí está. Vamos a ver con estos operadores, tal vez, atributos, formato, relaciones. Aquí puede ser que está. Entonces vamos a ver. Aquí, por aquí, no está. Vamos a ver si la podemos colocar. No está, funciones, vamos a ver si por aquí. Me dan un segundito, por favor, las buscamos. Atributos, no está. Brackets, formatos. No está, y parece que no están. Aquí no está. Esa. Operaciones binarias y aquí están. Aquí están, casi que no. Entonces coloquemos PQ aquí, ¿cierto? Que era la primera premisa, ¿no? P y Q. La segunda premisa es P, entonces R. Entonces vamos a colocar en la siguiente casilla la siguiente premisa que es aquí. P, entonces R. ¿Listo? Esto sí estaba por aquí en relaciones, ¿no? Aquí está ese condicional, por aquí lo vi. Entonces, P, entonces R. ¿Listo? Ahí ya tengo armada entonces nuestras primeras dos premisas, P y Q, y P entonces R. ¿Listo? ¿Qué sigue? Pues ya tengo P y Q, que es el primer paréntesis, ya tengo el segundo paréntesis, que es P entonces R, pues lo que sigue es unir tanto el primer paréntesis con el segundo paréntesis mediante esta conjunción que está aquí, para así pues formar todo este corchete grande que tenemos aquí. Luego, entonces, lo único que faltaría sería después juntarlo con la R que está acá. Entonces, unamos esas dos proposiciones que tenemos aquí, P y Q, entonces, y P entonces R. Entonces, unamos esas dos proposiciones que tenemos ahí. Entonces, insertemos de nuevo la fórmula y pongamos entonces aquí P y Q, ¿cierto? Y pongamos otra vez, un segundito. A ver esto. Vamos a ver. Ok, listo. Entonces, otra vez. Otra vez, porque sí está complicadito manejarla aquí. Listo. Ahora sí, P y Q. P y Q. Listo. Ahora sí. Y aquí otra vez. Q entonces. P entonces Q, ¿cierto? P entonces Q. Ahora sí. Qué difícil manejar esto aquí. Listo, ahora sí. Ahí sería P entonces R, ¿no? Ah, P entonces R, todo cierto, cierto. Ahí la deja editar o no. Ay, vale que no la deja editar, sí. R. Uy, qué complicado escribir esto aquí, ¿vale? Más fácil es en Word. A ver. Ahora todo otra vez. Ay, señor, esto está difícil escribirlo aquí. Mejor lo había hecho en el cuadrito acá. Mejor ya quedó hecho ahora que en el cuadrito acá. Sí, va a tocar hacerla acá más fácil. Vamos a hacerla acá. Sí, porque está complicado allá. Entonces, primero proposiciones simples, ¿cierto? P, Q y R. Primero proposiciones simples. Ahora hacemos la tablita ahí. Luego proposiciones que son componiéndose. Entonces luego sigue, como no tenemos negaciones, luego sigue P y Q, ¿cierto? Y luego sigue P, entonces R. Ahí vamos ahí, ¿cierto? En ese coso que tenemos ahí. ¿Listo? Luego,
unimos esas dos proposiciones o esas dos premisas y formamos todo el lado izquierdo de nuestra proposición general, es decir, quedaría así, P y Q, ¿cierto? Y P, entonces, R, ¿cierto? Aquí me equivoqué, entonces aquí sería R. Listo, ahora sí. ¿Listo? Y finalmente, unimos todo con el R que está en la derecha, ¿cierto? Es decir, todo el lado izquierdo condicional R. Entonces, en la siguiente columna va a ir todo el lado izquierdo condicional R. ¿De acuerdo? Entonces, pongámoslo ahí. A ver, está complicado. ¿En serio? ¿Otra vez? A ver. P, entonces R. Otra vez. A ver, aquí sería P y Q. ¿Cierto? Y P, entonces R. Listo. Y finalmente sería el resultado total, que sería entonces P y Q. Y P, entonces R. Entonces R. Y casi que no. ¿Listo? Ahora sí, nosotros podemos entonces ir armando nuestra tablita de verdad. ¿Cómo la armamos? Entonces simplemente colocamos los valores de verdad que vamos necesitando. ¿Listo? En Profe, este una caso, pregunta. dime, claro. Bueno, allí, ahorita dice que si tenemos n proposiciones simples, la tabla, ¿verdad? Serían pues 2n filas, ¿verdad? En Ajá, este sí. caso hay 7 filas. Entonces, ¿cuál sería la octava? Habiendo 3 proposiciones. Ok, pero no, las filas no las hemos hecho. Recuerden que las filas son horizontales. Ahorita que hemos hecho las columnas. En las columnas no hay una fórmula para las columnas como tal. En este caso, esta es va a ser la primera columna, la columna de P, segunda columna, la columna de Q, la tercera columna, la de R, ¿cierto? La cuarta columna, P y Q, la quinta columna, P, entonces R, la sexta y la séptima columna. Pero las filas van a ir en horizontal, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a cuadrar las filas? Vamos a cuadrar de la siguiente manera. Entonces, nosotros vamos a cuadrar las filas de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, voy a hacer estas lineecitas que me permitan separar, pues, las columnas. Miren, aquí. Estas van a ser mis columnas, ¿vale? Estas van a ser columnas. Entonces, las filas, ahora sí. ¿Cómo vamos a llenar las filas? Ya sabemos que esta tabla de verdad debe tener 8 filas. ¿Listo? Ya sabemos que esta tabla de verdad va a tener obligatoriamente 8 filas. ¿Cómo las vamos a llenar? Pues hay como un orden, digamos, como un orden sugerido. No es que uno siempre tenga que hacerlo, sino que es el sugerido para no irse a equivocar. Resulta que debajo de las proposiciones simples, P, Q y R, uno debe colocar todas las posibles combinaciones de verdad de P, Q y R. ¿Listo? Por ejemplo, una combinación de verdad podría ser que P sea verdadero, que Q sea verdadero y que R sea verdadero. Eso podría ser una combinación de verdad. Otra combinación, que P sea verdadero, Q sea falso, R sea verdadero. Y así sucesivamente, todas las posibles combinaciones de verdad de P, Q y R. Lo que pasa es que, como les decía, pues, si uno las coloca en desorden, digamos, uno puede confundirse. Hay un orden sugerido para eso. ¿Cuál es el orden sugerido? Yo ya sé que esta tabla de verdad va a tener 8 filas, lo que el compañero dice, ¿cierto? Entonces, el orden sugerido es que en la primera columna yo ponga la mitad verdaderas y la mitad falsas. Es decir, si hay 8 filas, entonces yo voy a poner 4 verdaderas, 2, 3, 4 verdaderas, 4 falsas, 2, 3 y 4. ¿Listo? Primer fila, 4 verdaderas y 4 falsas. Segunda fila voy a poner la mitad de la mitad, verdaderas y falsas. Quiere decir que en la segunda fila yo puedo colocar 2 verdaderas y 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. Y tercer columna, coloco la mitad de la mitad de la mitad. Es decir, coloco verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. De esa manera, yo he llenado debajo de las columnas de P, Q y R todas las posibles combinaciones de verdad.
Repito, esto que acabamos de hacer es el orden sugerido. No significa que yo siempre deba hacerlo así, pero si no lo hago así, corro el riesgo de que repita, por ejemplo, alguna de esta fila. Por ejemplo, si comienzo a hacerlo en desorden, pues puede correr el riesgo de que repita una de estas filas y eso hace que toda la tabla de verdad esté mal. ¿Listo? Entonces es el orden sugerido. Que lo puede hacer en el desorden, pues técnicamente sí, pero puede ser muy difícil porque toca llevar bien la cuenta de cuáles son las combinaciones que ya he utilizado. Aquí esta tabla es pequeña porque son 8 filas, pero ¿qué tal una tabla de 32 filas? ¿Qué tal una tabla de 16 filas? Entonces, ahí puede uno ya confundirse mucho. ¿Listo? Ahora sí, actuemos con esta tabla de verdad. Entonces, esta cuarta columna es P conjunción Q, P y Q. Entonces, vamos a actuar con P y con Q. ¿Listo? Recuerden que la conjunción solamente es verdadera cuando las dos premisas son verdaderas. Entonces, debo fijarme en las filas de P y de Q e ir leyendo, pues, qué valores de verdad tienen esas filas, ¿vale? Por ejemplo, fila 1, P y Q. Fila 1, P es verdadero y Q es verdadero. Fila 1, P es verdadero, Q verdadero, significa que la conjunción es verdadera aquí, en esta primera fila. ¿Listo? Segunda fila, lo mismo, P es verdadero, Q es verdadero, entonces significa que en la segunda fila la conjunción también va a ser verdadera. Tercer fila, aquí ya hay problemas porque P es verdadero, pero Q es falso. Recuerden que si hay algo de falsedad en la conjunción, automáticamente se hace falso. ¿Listo? Cuarta fila, otra vez tenemos algo de falsedad, verdadero o falso, Q es falso, entonces automáticamente la conjunción es falsa. Incluso de ahí para adelante siempre tenemos algo de falsedad. Miren, todas las de ahí de adelante, todas las filas de ahí para adelante, siempre P es falso. O sea que todas estas van a ser falsas. Falso, falso, falso y falso. Y con eso lleno la tablita de verdad respecto a la cuarta columna, que es la de la conjunción. Y así continúo con todas las columnas. Sigue entonces la del condicional P, entonces R. Luego entonces debo fijarme en la columna de P y en la columna de R. ¿Listo? Columna de P y columna de R. Significa entonces que P va a ser el antecedente y R va a ser el consecuente. Siempre es importante caer en cuenta quién es el antecedente y quién es el consecuente, porque hay veces que están al revés. Entonces, P va a ser el antecedente y R va a ser el consecuente. Entonces, recordemos el condicional. El condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y cuando el consecuente es falso. Por ahí ya veo un caso donde el condicional va a ser falso. Ahí, ¿cierto? Antecedente verdadero y consecuente falso. Voy a borrar esos cositos ahí para que no me vayan a estorbar. Ahí, ¿cierto? Antecedente verdadero, consecuente falso y condicional es falso. Y busco si hay más. Miren que por acá hay otro. Antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, ese también va a ser falso. ¿Listo? Y miro si hay más. Entonces, de hecho, creo que no hay más. ¿Vale? Entonces, en esas dos filas, el condicional va a ser falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. En las demás, de hecho, va a ser verdadero. Aquí va a tener antecedente verdadero, consecuente verdadero, verdadero. En la tercera fila va a ser antecedente verdadero, consecuente verdadero, verdadero. En la cuarta fila va a ser antecedente falso, consecuente verdadero, va a ser verdadero. Quinta fila, bueno, esta es ¿qué? Sexta fila, quinta fila, 2, 4, 5, sexta fila. Antecedente falso, consecuente falso, esto es verdadero. Y bueno, de ahí para adelante siempre es verdadero. Solo es falso cuando tenemos antecedente verdadero y consecuente falso. Ahora, en la siguiente columna vamos a hacer la conjunción, pero respecto a las dos columnas que acabamos de calcular. Vamos a hacer la conjunción respecto a las dos columnas que acabamos de hacer, respecto a la columna de P y Q y respecto a la columna de P, entonces R. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla respecto a esas dos columnas. Nos tenemos que fijar es ahí entonces. Recuerden entonces la conjunción. La conjunción solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas y si hay algo de falsedad, la conjunción es falsa. Entonces, aquí la puedo hacer en color verde, por ejemplo. Y bueno, en la primera fila, verdadero, verdadero, la conjunción va a ser verdadera. Las dos son verdaderas, ¿cierto? Incluso la siguiente fila va a ser verdadero o falso, o sea que esto va a ser falso.
hay algo de falsedad ahí. Y de hecho, de ahí para adelante siempre va a ser falso, ¿no? Porque aquí tenemos falso, 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 falso. Entonces, de ahí para adelante siempre hay algo de falsedad. En esa conjunción significa que aquí va a ser falso, 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 falso y falso. ¿De acuerdo? Y finalmente, entonces, nosotros vamos a terminar esta tabla de verdad haciendo el condicional, este condicional de aquí, ¿de qué? De esta columna que estoy resaltando, subrayando ahí, de esa columna con la columna de R. ¿Listo? Esta columna que estoy resaltando aquí va a ser el antecedente. Por eso les decía que es importante caer en cuenta cuál es el antecedente. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Porque hay veces que están al revés, como en este caso. Miren que en este caso yo debo cambiar el chip y debo leer mi tabla de verdad de derecha a izquierda. Debo leer primero la columna de la derecha, el antecedente, y luego ir hacia la columna de la izquierda, el consecuente. Entonces, voy a leer la tabla de verdad al revés, digamos, de derecha a izquierda. ¿Listo? Por eso es importante, repito, siempre en el condicional, mirar quién va a ser mi antecedente, mirar quién va a ser mi consecuente y actuar con respecto a eso, ¿vale? Ahora bien, condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Listo? Pero aquí estamos de buenas porque entonces primer fila tenemos antecedente verdadero y consecuente verdadero. Entonces no hay ningún problema en la primera fila. Antecedente verdadero y consecuente verdadero. Esto es verdadero. Y repito una vez más, estoy leyendo la tabla de verdad de derecha a izquierda, de antecedente que está en la derecha a consecuente que está en la izquierda. Luego, en la segunda fila, y de hecho de ahí para adelante, mi antecedente siempre va a ser falso. Antecedente falso, antecedente falso, antecedente falso y antecedente falso. De ahí para adelante, el antecedente siempre está falso. Pero el condicional solamente es falso cuando tenemos antecedente verdadero y consecuente falso. Siempre que tengamos antecedente falso, el condicional va a ser verdadero, o sea que todos estos nos van a dar verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Significa entonces que ahí terminé mi tabla de verdad y el resultado de esa tabla de verdad es que me dio como tal todas verdaderas. ¿Eso qué significa si yo leo esa tabla de verdad así? Significa, palabras más, palabras menos, que en mi, digámosle, proposición compuesta dada, que fue esta que está aquí, en mi proposición compuesta dada, no importa si P, si Q o si R son verdad o son mentira, no importa si P o Q o R son verdad o son mentira, el total de ese, digámosle con el nombre que es, de ese argumento, es verdad. ¿Listo? El total de ese argumento es verdad. ¿Por qué le digo argumento? Porque esto realmente se llama un argumento. Es decir, cuando nosotros tenemos unas premisas que yo les dije que son las en rojo, las que están en rojo, las que están entre paréntesis rojo, que implican una conclusión, que en este caso es R, ¿cierto? La conclusión es R, pues estamos hablando de un argumento. Si nosotros tenemos una conclusión de una serie de premisas, pues es un argumento. Por eso es que, como no habíamos dicho la palabra argumento, pues me costaba como trabajo ahí mencionarles esa palabra, pero realmente esto es un argumento. Entonces, en este caso, nosotros tenemos P, Q y R y entonces la conclusión de que la tabla de verdad nos dé toda verdadera es que sin importar si P o Q o R sean verdad o sean mentira, decir ese argumento aquí siempre va a ser verdad. ¿Listo? Colocar ese argumento aquí siempre va a ser verdad. De hecho, eso tiene un nombre propio para cuando sucede estos casos. Cuando yo hago la tabla de verdad y el resultado final me da todas verdaderas, se llama tautología. Entonces, esto se llama una tautología. Cuando yo hago la tabla de verdad y el resultado me da todas verdaderas, entonces me da tautología.
De hecho, cuando yo hago la tabla de verdad y el resultado son verdaderas y falsas, se llama una contingencia. Y si son todas falsas, se llama una contradicción. Eso lo podemos anotar por aquí para que quede más claro. Eso lo puedo anotar. Es que este programita aquí no. Este programita yo casi no lo manejo. Yo manejo es el de acá. Entonces, aquí están hablando de eso. Todo lo que está aquí es lo que hemos dicho, ¿vale? Todo lo que está aquí es lo que hemos dicho. Mire, aquí está. Mire, una tautología es una proposición cuyo valor de verdad es verdadero, independiente de los valores de verdad de las proposiciones que la componen. Fue justamente lo que acabamos de hacer. No importó si P, Q y R eran verdaderas o falsas, el resultado total es verdadero. Entonces, en tautología podemos resumirlo como tautología, ¿cierto? Como que todas son verdaderas en la tabla de verdad, todas B en la tabla de verdad. Tabla de verdad. ¿Vale? En la tautología nos da como resultado verdadero en la tabla de verdad. Nosotros además tenemos lo siguiente. Cuando nos da verdaderas y falsas, entonces se llama una contingencia. Y cuando nos da solamente falso, es una contradicción. Aquí está el de contradicción. Miren. Una contradicción es una proposición cuyo valor de verdad siempre es falso. Es decir, que cuando en la tabla de verdad todas son falsas, obtenemos entonces es contradicción, ¿cierto? Todas falsas en la tabla de verdad. Todas falsas en la tabla de verdad. ¿Listo? Todas falsas en la tabla de verdad. Contradicción, todas falsas en la tabla de verdad. Tautología, todas verdaderas en la tabla de verdad. Y si hay mixtos, si hay verdaderas y falsas en la tabla de verdad, se llama eso, es una contingencia. Entonces, podemos colocarle por aquí una contingencia, en un ladito contingencia. Cuando tenemos verdaderos y falsos en la tabla de verdad. ¿Listo? Esa es la situación. Contingencia, contradicción y tautología. Entonces, repito, tautología, si todo nos da todas verdaderas en la tabla de verdad, contingencia, si hay verdaderos y falsos, y contradicción, si todas son falsas. ¿Listo? ¿Preguntas ahí, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, todo está claro. Listo, perfecto. Entonces, ya sabemos, si por ejemplo en el parcial dice, esta proposición es una tautología, entonces lo que debemos hacer es la tablita de verdad y verificar que todas son verdaderas y listo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con las tautologías? Pues las tautologías nos están diciendo básicamente de que dos proposiciones son equivalentes. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos, ya les voy a indicar un caso, por ejemplo, P, entonces Q, por ejemplo, si nosotros tenemos ese condicional y por otra parte, yo tengo, por ejemplo, no Q, entonces no R, por ejemplo, perdón, no Q, entonces no P. Resulta que si yo hago la tabla de verdad de esas dos proposiciones van a tener exactamente la misma tabla de verdad, ¿vale? Y eso va a significar es que esas dos proposiciones son equivalentes. Significa que son lo mismo. Equivalente significa que son lo mismo. Podemos hacerlas incluso, la tabla de verdad de esas dos proposiciones y verificar que son equivalentes. Entonces, miren, voy a colocar aquí a P y a Q, ¿vale? P y Q, un poquito más lejitos para poder que quepa la rayita ahí. ¿Listo? Por un lado voy a colocar a P, entonces Q, y por otro lado voy a colocar a no Q, entonces no P. Y voy a hacer la tabla de verdad de estas proposiciones. Por aquí voy a hacer mi tabla de verdad. Tengo entonces dos proposiciones simples que son, ¿cierto? Que son P y Q, es decir,
que mi tabla de verdad debe contener 4 filas, de hecho, debe contener 4 filas nomás, 2 proposiciones simples. Ay, queda torcido esto acá. Ahí más o menos, ¿vale? Entonces, tenemos 2 proposiciones simples, P y Q. Quiere decir que mi tabla de verdad debe tener 2 a la 2 filas, que es 4 filas. Entonces, yo ya sé cómo organizar esas 4 filas. Yo ya sé que mitad verdaderas, mitad falsas y mitad de la mitad verdaderas, mitad de la mitad falsas, ¿cierto? Es decir, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí ya tengo todas las posibles combinaciones de verdad de esas 2 proposiciones simples P y Q. ¿Vale? Ahora, P entonces Q, entonces, bueno, aquí, denme un segundito, por favor, que, demos un segundito, vamos a borrar esto de aquí, porque nos faltaron las negaciones. Un segundito, porque no colocamos las negaciones, ¿vale? Vamos a colocar las negaciones. Necesitamos la negación de P, necesitamos la negación de Q, ahora sí armemos la de P, entonces Q, y armemos la de Q, no Q, entonces no P, ¿vale? Nos habíamos olvidado esas negaciones, coloquémoslas, que no hay ningún problema. Aquí voy a colocar esta rayita aquí, para ir armando mi tablita de verdad. Aquí, aquí y acá. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya están todos los componentes de esa tabla de verdad. Vamos a armar entonces la tabla de verdad, ya sabemos, de P entonces Q, de no Q, entonces no P. ¿Y qué es lo que queremos observar? Lo que les decía. Lo que queremos observar es que las tablas de verdad de P entonces Q y de no Q entonces no P son idénticas, ¿cierto? Y si son idénticas, significa que estas dos proposiciones, P entonces Q y la otra que es no Q, entonces no P, pues son equivalentes, significa que son lo mismo, ¿vale? Entonces, la negación primero, no P. Entonces la negación, recuerden, si P es verdadera, como en la primera fila, entonces la negación es falsa, ¿cierto? Si P es verdadera, la negación es falsa. Segunda fila, P es verdadero, entonces la negación también va a ser falsa. Tercera fila, P es falso, entonces la negación va a ser verdadera. Y cuarta fila, P es falso, entonces la negación va a ser verdadera. Entonces, lleno la columna de la negación. La columna de Q sería primer fila, la columna de la negación de Q sería entonces primer fila de Q es verdadero, la negación va a ser falso. La segunda fila sería Q es falso, entonces la negación va a ser verdadera. Tercera fila Q es verdadero, entonces la negación va a ser falsa. Y cuarta fila Q es falso, entonces la negación va a ser verdadera. Listo. Ahí llena entonces la fila de la negación de Q. Vamos por la quinta columna. La quinta columna es P, entonces Q. Vamos entonces a hacer el condicional, recordando lo de siempre, ¿no? El condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, en la segunda fila, antecedente verdadero, consecuente falso. De resto, el condicional siempre es verdadero. ¿Listo? Entonces, ahí está, llena esa tablita del condicional. Y ahora vamos a hacer el condicional de no Q, entonces no P. Aquí es donde vuelvo y repito, hay que tener cuidado porque entonces vamos a leer la tabla de derecha a izquierda. Mi antecedente va a ser entonces no Q y mi consecuente va a ser entonces no P. Es decir, que vamos de derecha a izquierda. Antecedente es no Q y consecuente es no P. Y eso es lo que tengo que leer. Antecedente falso, consecuente falso, esto es verdadero. ¿Listo? La segunda fila, miren, antecedente verdadero, consecuente falso, esto va a ser falso. Tercera fila, antecedente falso, consecuente verdadero, en el condicional va a ser verdadero, y antecedente verdadero, consecuente verdadero, esto va a ser verdadero. Y entonces lo que les dije, automáticamente veo que los resultados de P entonces Q y de no Q entonces no P son los mismos. Miren, está exactamente lo mismo, ¿vale? Significa entonces que estas dos proposiciones, P entonces Q y no Q entonces no P, son equivalentes, son la misma.
En matemáticas nosotros colocamos un igual, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de cosas iguales en números, pues uno coloca el igual, ¿no? Por ejemplo, cuando uno resuelve que x más 2 sea igual a 3, por ejemplo, pues entonces coloca un igual para decir que x más 2 es equivalente a 3. Pero aquí en lógica nosotros no colocamos el igual, sino que lo que nos da el símbolo equivalente aquí es el bicondicional. El bicondicional, como actúa en las dos direcciones, es lo que nos da el símbolo equivalente aquí. Significa entonces que P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. A nivel de ejemplo, entonces diríamos lo siguiente, ¿no? Si Marta, lo mismo el otro día, no importa, Marta es caleña, ¿cierto? Entonces es colombiana. Eso es P, entonces Q, ¿cierto? Es colombiana. Eso es P, entonces Q, ¿no? Esto es P, entonces Q, ¿vale? P sería entonces si Marta es caleña y Q sería entonces Marta es colombiana. Eso es P, entonces Q. Vamos a escribir ahora entonces no Q, entonces no P. No Q, entonces no P luciría así. Si Marta no es colombiana, entonces no es caleña. Eso sería no Q, entonces no P. No Q, entonces no P. Y lo que me está diciendo de eso que estamos haciendo aquí, esta teoría, es que esas dos frases son exactamente lo mismo, son exactamente iguales, tienen el mismo significado. Y piensen y verá que sí. Si uno dice, si Marta es caleña, entonces eso tiene como consecuencia, pues automáticamente que Marta es colombiana, no tiene de otra. Si Marta es caleña, ella tiene que ser colombiana. ¿Listo? Y la otra frase, si Marta no es colombiana, pues tiene como consecuencia automática, pues que no puede ser caleña, puesto que ni siquiera es colombiana. Entonces, con esta teoría que estamos viendo, nos está diciendo la lógica, es que esas dos frases son las mismas, tienen el mismo significado. Es decir, si Marta es caleña, entonces es colombiana, es equivalente a decir que si Marta no es colombiana, entonces no es caleña. Y efectivamente, si uno lo piensa, es eso. Si Marta es caleña, pues automáticamente ella tiene que ser colombiana. Pero si Marta es no es colombiana, pues automáticamente ella no puede ser caleña, ni siquiera es colombiana, ¿vale? Entonces, ¿está claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, Todo eso, claro, profe. claro, dime. Creo que todo claro. Ah, listo, perfecto. Entonces ya hay una pregunta. Entonces, eso es, ¿no? Proposiciones equivalentes si solo si tienen la misma tabla de verdad. Entonces, por tanto, si les pido, si les solicito averiguar si dos proposiciones son equivalentes, pues ustedes arman la tabla de verdad de las dos proposiciones y ven que son exactamente la misma. Aquí hay algunos ejemplos de proposiciones equivalentes, no voy a entrar en detalles, hay algunos ejemplos cuando ustedes van estudiando, pues van a ir encontrando estos ejemplos de proposiciones equivalentes. Pero bueno, miren por ejemplo que aquí les está diciendo que la doble negación es equivalente a no estar negado, ¿cierto? Es decir, le está diciendo que la doble negación de P es lo mismo, es equivalente a P. Por tanto, pues, decir, no es cierto que hoy no es miércoles, decir, no es cierto que hoy no es miércoles, pues es lo mismo, es equivalente a decir que hoy es miércoles, ¿vale? La doble negación es equivalente a, a la proposición normal, ¿listo? No es cierto que hoy no es miércoles, pues es lo mismo que decir hoy es miércoles, es equivalente a decir eso. Y aquí, pues como les decía, hay una serie de equivalencias que van quedando, pues, para que ustedes las vayan estudiando. Estos pueden armar las tablas de verdad. De hecho, para eso es, para ir armando la tabla de verdad. Y con eso, pues, van sacando esas equivalencias de ahí. ¿Listo? Ah, esto fue lo que acabamos de hacer. Miren, la proposición P, entonces Q, y su contrarrecíproca, de hecho así se llama, no Q, entonces no P, son equivalentes. Entonces, si nosotros tenemos P, entonces Q,
a la proposición no Q, entonces no P, se le dice, de hecho, así se le llama en matemáticas, contrarrecíproca. Esto se le llama el contrarrecíproco de P, entonces Q. Y miren que aquí habla la tabla de verdad y se fijan que automáticamente la tabla de verdad de P, entonces Q, y la tabla de verdad de no Q, entonces no P, pues son la misma. Fue el mismo resultado que obtuvimos nosotros. Significa entonces que esas dos proposiciones son equivalentes. ¿Listo? Y acá hay otras. Miren. Por ejemplo, esta. P, entonces Q. Por ejemplo, no P, entonces no Q. Y por ejemplo, esta. Q, entonces P. Y entonces, bueno, la idea es armar la tabla de verdad y ver qué pasa ahí. Pero miren que cuando armo la tabla de verdad, me fijo que la tabla de verdad de P, entonces Q, la tabla de verdad de P, entonces Q, es diferente a la tabla de verdad, por ejemplo, de no P, entonces no Q, ¿vale? Es diferente a la tabla de verdad de no P, entonces no Q. Significa entonces que esas de ahí no son equivalentes. Voy a repetir acá. P, entonces Q, es equivalente a no Q, entonces no P, que fue lo que hicimos nosotros en ese ejemplo. Y aquí está mostrando, por ejemplo, que P, entonces Q, no es equivalente a no P, entonces no Q. No es equivalente a eso. Miren que la tabla de verdad de esta columna es diferente a la de esta columna. Sin embargo, entre esta columna y esta columna sí son iguales. Está diciendo que no P, entonces no Q, es equivalente a Q, entonces P, ¿vale? Entre esta columna y esta columna sí son iguales. Entonces ahí pues estaría mencionando eso. No P, entonces no Q, es equivalente a Q, entonces P. Luego, entonces, por tanto, siempre que queramos ver si dos proposiciones son equivalentes, pues armamos la tabla de verdad de las dos, comparamos la tabla de verdad, deben ser completamente iguales, y si sucede eso, pues entonces las proposiciones son equivalentes, y si no sucede, pues entonces no son equivalentes y ya, ni siquiera podemos como comparar más, ¿vale? Entonces, esa es la situación. Listo, aquí pues hay predicados. Aquí hay tabla, aquí hay tablitas de verdad, o bueno, proposiciones un poquito más complicaditas de ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está mencionando aquí, no? Simplemente que cuando nosotros introducimos variables, cuando nosotros introducimos ya matemática como tal, pues entonces se llaman predicados, ¿no? Un predicado es una frase en la cual intervienen variables. ¿Listo? En la cual intervienen variables. Y se transforma la proposición en una proposición al ser reemplazadas las variables por constantes. Por ejemplo, decir lo siguiente: x más 3 es igual a 5, pues eso como tal, empezando ahí, pues es simplemente un predicado. ¿Listo? Tiene una variable x ahí, se ha introducido una variable. Y lo que pasa es que, bueno, si ya esa variable x toma un valor particular, entonces pues eso se convierte en una proposición. Por ejemplo, si x vale 2, ¿vale? Si x vale 2, esa proposición x más 3 igual a 5, pues se transforma en 2 más 3 igual a 5, lo cual, cierto, es verdadero. 2 más 3, en efecto, es 5. Pero si x vale, por ejemplo, 5, por ejemplo, o x vale 7, yo qué sé, entonces esa proposición se transforma en 7 más 3 es igual a 5. Pero 7 más 3, pues no es 5. 7 más 3 es diferente de 5, ¿no? O sea que esto de aquí es falso. Luego, entonces, un predicado, pues es una frase en la cual intervienen variables, pero que cuando esas variables toman valores particulares, pues se transforman en proposiciones. Miren aquí, x le di el valor de 2, se transformó en una proposición porque yo ya pude decir a ciencia cierta que esto es verdadero. X igual a 7, pues se transforma en proposición porque yo puedo decir a ciencia cierta de que al sustituir ese valor 7 en ese predicado, pues eso se transformó
en una proposición falsa en este caso. ¿Listo? Simplemente es como esa situación ahí. Por ejemplo, consideremos la siguiente proposición P, que es X mayor que 4. ¿Listo? Eso es un predicado ahí. ¿Por qué? Porque incluye una variable. Esa proposición o ese predicado, el valor de verdad, falso o verdadero de esto, falso o verdadero esto, pues depende básicamente de cuánto valga la variable X. Resulta que si X vale, por ejemplo, 2, pues eso se transformará en una proposición falsa, pero si X vale, por ejemplo, 10, pues se transformará en una proposición verdadera. Entonces, aquí preguntan, ¿cuál es el valor de verdad de P? Pues en primera instancia no se sabe, pero cuando comienza a tomar valores particulares, uno sí ya encuentra qué valor de verdad tiene eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el contexto en que la proposición tiene sentido? Pues en el contexto en el que tiene sentido es cuando la variable comienza a tomar valores. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, esto. Dado que X sea igual a 4, por ejemplo, Y igual a 2, Z igual a menos 5, encuentra el valor de verdad de las siguientes, pues, de lo siguiente, o encuentra el valor de verdad de lo siguiente. Entonces, veamos. Por ejemplo, 1. Voy a hacerlo por aquí en un ladito. A ver a qué se refiere esto. Por ejemplo, 1. Entonces, miren lo que dice. Voy a volverlo a copiar acá. 1 dice X más Y igual a 6 y Z menor que 0. ¿Listo? O Z igual a 0. Eso es lo que dice esa proposición 1 o ese este ejercicio 1. Vamos a reemplazar ese predicado por las variables. Me están diciendo que X vale 4, me están diciendo que Y vale 2 y me están diciendo que Z vale menos 5. Entonces voy a reemplazar ese predicado por las variables. X vale 4, Y vale 2, igual a 6, ¿cierto? Y Z vale menos 5, menor que 0. O Z, que vale menos 5, igual a 0. Entonces, al sustituir las variables ahí, obtengo lo siguiente. Obtengo entonces 4 más 2 es igual a 6 y menos 5 es menor que 0 o con tilde, menos 5 igual a 0. Entonces, voy a verificar si todo eso pues es verdadero o es falso. ¿Cómo verifico si todo eso es verdadero o es falso? Pues lo puedo verificar de la siguiente manera. 4 más 2 efectivamente es 6, ¿cierto? 4 más 2 efectivamente es 6, o sea que esto es verdadero. ¿Listo? En este caso, la primera parte es verdadera. Luego viene una conjunción, una i, y la segunda parte es menos 5, menor que 0, también es verdadera. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos verdadero en la primera parte, la conjunción la i y verdadero en la segunda parte. Resulta, acontece que ustedes se acuerdan que la conjunción solamente es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. En este caso, la primera proposición es verdadera, la segunda proposición es verdadera. Por tanto, todo este paréntesis va a ser verdadero porque la conjunción es verdadera en ese caso. Luego, entonces, todo este primer paréntesis es verdadero. Luego, yo puedo colocarlo así. Todo este primer paréntesis es verdadero. Entonces, puedo colocarlo así. ¿Listo? Y vamos para la segunda parte. O menos 5 es igual a 0. Pero nosotros sabemos que menos 5 pues no es 0, ¿no? Es diferente de 0. O sea que la segunda parte es falsa. ¿Listo? Significa entonces que lo del paréntesis es verdadero y lo que está a la derecha, que es menos 5 igual a 0, es falso. Y eso está unido mediante una O con tilde, que bueno, no hemos entrado en detalles de la O con tilde, pero ya vamos a entrar en detalles de la O con tilde. Resulta que sabemos que la conjunción, la disyunción, perdón, es verdadera cuando alguno de los dos es verdadero. Entonces, esto aquí es verdadero en total. ¿Listo?
La primera parte es verdadero, la segunda parte es falsa, pero la disyunción es verdadero cuando hay algo de verdad. O sea que en total todo esto es verdadero. Y así podemos averiguar qué valor de verdad tiene toda esta proposición o todo este predicado, pues introduciéndole estos valores particulares a las variables. ¿Listo? Vamos a hacer un paréntesis acerca de la O con tilde. La O con tilde no es muy utilizada, la O con tilde no es que sea muy tratada. Sin embargo, pues ahí la están requiriendo y pues es necesario hablar un poquito sobre eso. Resulta que en español la O y la O con tilde significan cosas distintas, ¿vale? Entonces, una cosa es tráeme, por ejemplo, tráeme un lápiz o un lapicero. Y otra cosa es tráeme un lápiz o con tilde un lapicero. ¿Listo? Entonces, esa O con tilde también es un conectivo lógico. Esa O con tilde se conoce como disyunción exclusiva. La O solita es la disyunción normal y la O con tilde se conoce como el conectivo lógico disyunción exclusiva. Exclusiva, ¿vale? ¿Qué pasa con la disyunción exclusiva? Bueno, sabemos además que la disyunción normal, el símbolo de la disyunción normal es la B, ¿cierto? Es la B derecho. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, la disyunción normal sabemos que el símbolo es esta B al derecho. Eso es lo que pasa. Y la disyunción exclusiva tiene como símbolo esa B al derecho, pero con un palito en la parte inferior. Es el símbolo de la disyunción exclusiva. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia en español de una O y una O con tilde? ¿Cuál es la diferencia entre decir tráeme un lápiz o un lapicero y tráeme un lápiz o la O con tilde, tráeme o un lapicero pues con la O con tilde? Resulta que la O con tilde quita la posibilidad de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, si yo digo tráeme un lápiz o un lapicero y la O no lleva tilde, usted puede llegar con las dos cosas. Puede llegar con el lápiz y con el lapicero y la situación pasa normal. Cumple el favor, cumple la orden que le están dando ahí. Pero en la O con tilde, si a uno le dicen tráeme un lápiz o un lapicero, una O con tilde, pues resulta que uno no puede llegar con las dos cosas al mismo tiempo. Quita esa posibilidad, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre una O con tilde y una O normal. Si yo hago la tabla de verdad de la O con tilde y la O normal, pues resulta que es lo siguiente, aquí. Es lo siguiente, voy a colocar aquí P, voy a colocar aquí entonces Q, voy a colocar P o Q y voy a colocar disyunción exclusiva aquí. ¿Listo? Y vamos a armar esta tablita de verdad aquí sencillito. Entonces, ya sabemos, esta tablita de verdad contiene dos proposiciones simples, P y Q, entonces tiene 4 filas, ¿cierto? 2 a las 2 filas, 4 filas. Y acá va a ser la disyunción exclusiva. Entonces voy a colocarle el chulito aquí de la disyunción exclusiva. Ya sabemos cómo llenar estos valores de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Cierto? En la siguiente es mitad de la mitad. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Vale? Y ya sabemos la disyunción normal cómo actúa. La disyunción normal, uno puede llegar con el lápiz y con el lapicero, con las dos cosas, y esto es verdad. Puede llegar con el lápiz y sin el lapicero, esto es verdad. Puede llegar sin el lápiz y con el lapicero, esto es verdad. Y la única manera de que la disyunción sea falsa es que uno llegue sin nada, sin el lápiz y sin el lapicero. ¿Listo? En la disyunción exclusiva, uno puede llegar con el lápiz y llegar sin el lapicero, y esto es verdad. Se cumple el favor, uno puede llegar con el lápiz y sin el lapicero, uno puede llegar sin el lápiz y con el lapicero, y es verdad, pero
Lo que no puede hacer es llegar con las dos cosas. Si uno llega con las dos cosas, se considera que no ha cumplido el favor. Asimismo, como si uno llega sin nada. Entonces, en la disyunción exclusiva, nosotros tenemos que verdadero y verdadero es falso. Tenemos entonces verdadero, falso es verdadero, falso, verdadero es verdadero, falso, falso es falso también. Entonces, la disyunción exclusiva es falsa cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas, ¿vale? Esa es la diferencia entre una disyunción normal y una disyunción exclusiva. Y como les decía, la disyunción normal se escribe con la O normalita y la disyunción exclusiva se escribe con la O con tilde. Entonces, ahí hay una diferencia a tener en cuenta. La disyunción exclusiva quita la posibilidad a que las dos cosas sucedan al mismo tiempo. Quita la posibilidad a que verdadero y verdadero me dé verdadero, verdadero y verdadero, de hecho, entonces me da falso en la disyunción exclusiva. Por eso es que, volviendo a las diapositivas, aquí pues hice el comentario porque aquí aparece una O con tilde y acá también aparece una O con tilde, entonces hay que tener en cuenta esa partecita de la disyunción exclusiva, ¿listo? Entonces, disyunción exclusiva, utilizamos esa tablita que acabamos de desarrollar ahí, ¿vale? Ahora bien, si todo está claro hasta ahí, si no hay pregunta hasta ahí, hablemos un poquito más acerca de cuantificadores así rápidamente. Resulta que, bueno, cuando uno pasa un poquito esto de las tablas de verdad, cuando ya sabe cuándo esto es tautología, cuando ya sabe cuándo es contradicción, cuando ya sabe cuándo es contingencia, uno avanza un poquito y comienza a hablar acerca de cuantificadores. ¿Qué es cuantificador? Un cuantificador básicamente es un símbolo que significa cantidad. Un cuantificador, su nombre mismo lo indica, significa cantidad, ¿vale? Significa cuantificar, significa contar. Viene de cuantificar. Entonces nosotros utilizamos un símbolo o utilizamos unos símbolos para hablar acerca de cuantificar, de contar. ¿Listo? ¿Qué tipos de cuantificadores conocemos en el lenguaje natural? Pues resulta que uno conoce varios tipos de cuantificadores. De hecho, conocemos unos cuantificadores que llamamos universales y unos cuantificadores que llamamos existenciales. Entonces, nosotros tenemos cuantificadores y tenemos unos que llamamos universales y otros que llamamos existenciales o particulares universales. Y tenemos otros que llamamos existenciales. ¿Listo? Cuando tenemos un cuantificador universal, ¿cuáles son las palabras que utilizamos usualmente? Cuando tenemos un cuantificador universal, aquí están las palabras que utilizamos usualmente. Podemos utilizar todo, cada uno, por ejemplo, todos o ninguno. Por ejemplo, si yo dijese, todos los estudiantes de matemáticas básicas del grupo 9 ganaron el parcial, pues entonces estoy utilizando un cuantificador universal. Todos los estudiantes ganaron el parcial. Todos los estudiantes tienen la característica de ganar el parcial. Asimismo, si yo digo, cada uno de los estudiantes de matemáticas básicas ganó el parcial, pues estoy asignando también un cuantificador universal, ¿cierto? Incluso, si yo digo, ningún estudiante ganó el parcial, también es un cuantificador universal, porque decir, ningún estudiante ganó el parcial, ganó el examen o el parcial, decir ningún estudiante ganó el parcial es lo mismo que decir, de hecho, todo estudiante o todos los estudiantes tienen la característica, todos los estudiantes tienen la característica de no ganar el parcial. Suena raro, pero esas dos cosas son equivalentes. Entonces, decir ningún estudiante ganó el parcial es lo mismo. Todos los estudiantes perdieron el parcial. O también podría ser por ahí, por ejemplo, todos los estudiantes perdieron el parcial. Sí, también podría ser por ahí. Lo que pasa es que quería comentarles exactamente que
La palabra ninguno está asociado a un cuantificador universal porque yo puedo convertir una frase que tenga la palabra ningún o ninguno, la puedo convertir a un cuantificador que tenga la palabra todos, ¿cierto? En este caso, pues yo utilicé esto. Todos los estudiantes tienen la característica de no ganar el parcial, o lo que tú dices que también está muy bien. Todos los estudiantes perdieron el parcial. ¿Listo? Todos los estudiantes perdieron el parcial. Funciona perfectamente. Entonces, eso es. Luego, entonces, para el cuantificador universal, pues yo utilizo o se utilizan, digamos que usualmente esas palabras. Todo, cada uno, todos, ninguno, y todas están relacionadas con cuantificador universal. ¿Listo? Mientras que para cuantificador existencial, pues hay otras palabras. Por ejemplo, hay, por ejemplo, al menos uno, también se utiliza existen, también se utiliza algunos, ¿vale? Son frases o son palabras utilizadas en los cuantificadores existenciales. Cuantificadores existenciales significa pues que de todo el conjunto hay una pequeña porción que está cumpliendo la característica. Por ejemplo, decir, algunos estudiantes ganaron el parcial. Pues entonces estaríamos diciendo que de todo el conjunto de estudiantes o de todo el grupo 9, pues existe un pequeño subconjunto, una pequeña parte del grupo, ¿cierto?, que ganaron el parcial. ¿Listo? Entonces, ahí estaríamos hablando de un cuantificador existencial o particular. En algunos libros también les dicen particular. Luego, entonces, esto lo vamos a comenzar a unir con lo que estábamos viendo antes. ¿Cómo? No, pues simplemente vamos a simbolizar esos cuantificadores. Vamos a colocarles símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que utilizamos? Pues muy sencillo. Para los cuantificadores universales, el símbolo que se utiliza habitualmente es la A al revés. Es una A, como así, al revés, y eso pues se lee en español para todo. En español, esa A al revés significa eso, ¿no? Todos, para todo, cada uno. ¿Vale? Esa A al revés simboliza cuantificador universal. Y el cuantificador existencial se simboliza con una E al revés. Esa E al revés, pues se leería en español como que existen, como que algunos, como que al menos uno, como, bueno, todas las palabritas que vimos para cuantificador existencial se pueden resumir en esa E al revés. Y todas las palabritas que vimos para cuantificador universal se pueden resumir en esta A al revés. ¿Listo? Son símbolos comunes que los vamos a encontrar muchas veces en matemáticas. Entonces, por eso es conveniente pues tenerlos claro. Entonces, A al revés, cuantificador universal, E al revés, cuantificador existencial. Incluso hay un símbolo especial para un cuantificador, digamos, existencial particular. Muchas veces lo que pasa es que existe, pero solo uno. Por ejemplo, supongamos, hacemos el primer parcial de matemáticas básicas y solo un estudiante del grupo 9 gana el parcial. Entonces, ese cuantificador existencial con ese símbolo de admiración se utiliza para cuando solamente hay un objeto o un individuo del conjunto que está cumpliendo esa característica. ¿Listo? Por ejemplo, voy a leer un nombre de los que están aquí. Por ejemplo, está John Alexander. Entonces, supongamos que John Alexander ganó el primer parcial de matemáticas básicas y fue el único. Todos los demás lo perdieron. Entonces, ahí utilizaríamos ese símbolo de la E al revés con ese signo de admiración para indicar que existe un único estudiante que ganó el examen parcial de matemáticas básicas. Solamente un estudiante. Existe un único. ¿Listo? Entonces, ese símbolo, pues, para eso se utiliza ese símbolo de la E al revés con el signo de admiración para indicar que es solo uno. O, por ejemplo, también podríamos decir que, por ejemplo, en mi caso, y pues el caso de todos, ¿no? Existe un único ser humano que es mi mamá biológica. Entonces, existe un único ser humano que es mi mamá biológica. Y eso, pues, va con esa E, con ese signo de admiración ahí. Y cuando pueden existir varios, cuando, por ejemplo, desarrollamos el primer parcial
y de 30 lo ganan, supongamos 10, entonces ahí utilizamos el símbolo, la E al revés nomás. Existen estudiantes o algunos estudiantes del grupo 9 ganaron el primer parcial de matemáticas básicas, ¿vale? Entonces, ahí está. Aquí entonces está el símbolo del cuantificador universal, del que estábamos hablando. ¿Listo? Entonces, miren cómo se simboliza con ese cuantificador universal. Esto que está aquí subrayado en rojo, se lee para todo X, se cumple que P de X. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Pues que voy a cerrar esto aquí porque cada rato esto aquí y esto no lo estamos utilizando para nada. Por ejemplo, vamos a simbolizar, vamos a hacer algún ejemplito aquí. ¿Listo? Vamos a hacer algún ejemplito aquí. Hasta lo que decíamos, todos los estudiantes ganaron el parcial. Por ejemplo, esto. Todos los estudiantes del grupo 9, ¿cierto? Del grupo ganaron el parcial. ¿Listo? ¿Cómo podríamos simbolizar eso en el lenguaje de la lógica? ¿Cómo podríamos pasar esa frase escrita en el lenguaje natural, pasarla al lenguaje de los símbolos? ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar los componentes que tiene esa frase. Resulta que cuando nosotros escribimos una frase en cuantificador o con cuantificadores, esa frase pues tiene unos componentes. En primer lugar está el cuantificador como tal. Listo, identificamos cuál es el cuantificador. En este caso se trata de un cuantificador universal. Estamos diciendo todos los estudiantes, ¿cierto? Del grupo 9 ganaron el parcial. Entonces estamos hablando de un cuantificador, en este caso universal. ¿Listo? Lo segundo que hay que identificar es cuál es el sujeto de la frase. ¿Cuál es el sujeto? Todas estas frases tienen un sujeto. Y en este caso, el sujeto está aquí. El sujeto son exactamente estos, los estudiantes del grupo 9. ¿Listo? Esos son a los cuales se les está aplicando el cuantificador. Entonces, este es el sujeto de esta frase, sujeto. ¿Listo? ¿Y cuál es el complemento o cuál es la propiedad que se les está dando a estos sujetos? La propiedad que se les está dando es la de ganar el parcial, ¿cierto? Este es el predicado, o es sí, podríamos decirle el complemento o el predicado de esto. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas frases que tienen cuantificador poseen esos elementos. Tenemos el cuantificador, tenemos el sujeto al cual se le quiere asignar una cierta propiedad y tenemos la propiedad, predicado o complemento, pues, que se le está dando. ¿Listo? Con todos estos elementos yo ya puedo armar mi lenguaje simbólico. Cuando yo ya caigo en cuenta de todos estos elementos, entonces armo mi lenguaje simbólico. Cuantificador, todos, es decir, cuantificador universal. Ahí está. ¿Listo? Luego, entonces, los sujetos, porque son a todos los sujetos a los que les quiero asignar la propiedad. En este caso, los sujetos son los del grupo 9. Entonces, yo puedo escribirlo, por ejemplo, así. Para todo X que pertenece a U, por ejemplo, esta es una manera de escribirlo. Se cumple que, por ejemplo, X ganó el parcial. Esto sería una posible manera de escribir esto en lenguaje simbólico. Miren lo que está diciendo esto en el lenguaje simbólico. Está diciendo que a todos, voy a cambiar de color a esto, está diciendo que a todos los X, ¿qué van a ser? Los sujetos. Los X son los sujetos, ¿vale? X son los sujetos. Estamos diciendo entonces que a todos los estudiantes del grupo 9, ¿qué pasa con esos sujetos? Pues que tienen esta propiedad que está acá. ¿Cuál es la propiedad? Pues que como X es estudiante, pues que X ganó el parcial. ¿Listo? Entonces, esa es una posible manera de escribir esto.
como digo, posible manera, pues quiero decir que hay muchas más maneras de escribir esto en el lenguaje simbólico. Esa que yo puse ahí no es la única. Sin embargo, pues es como la más sencilla, pero no es la única. ¿Listo? O en otros libros pueden ustedes encontrar algo así. Por ejemplo, pueden encontrar algo así. Para todo X que pertenece a U, se cumple que X ganó el parcial. Por ejemplo, se podría colocar también así. Esa también es una manera válida de escribir ese lenguaje simbólico en el lenguaje, en el lenguaje natural, el lenguaje simbólico. Miren que aquí no le puse el paréntesis, pero le puse estos dos punticos y estos dos punticos se leen en matemáticas. Estos dos punticos tienen significado de matemática. Esos dos punticos se leen como que se cumple que, se tiene que. Entonces estaríamos diciendo para todo X que pertenece a U, se cumple que X ganó el parcial. ¿Listo? Entonces recuerden, los X son los sujetos de nuestra proposición. ¿Y quién es U? Pues U es un conjunto universal, es un conjunto grande, es un conjunto de referencia que depende de la frase. En este caso, por ejemplo, U podría ser el grupo 9, ¿cierto? El grupo 9 de matemáticas básicas. Entonces, estaríamos diciendo que para todo X que pertenece a U, es decir, para todos los estudiantes del grupo 9 de matemáticas básicas, se tiene que X ganó el parcial, es decir, que todos los estudiantes ganaron el parcial al final de cuentas. Incluso pueden escribirlo como lo escriben también ahí en las diapositivas. En las diapositivas lo colocan así, para todo X que pertenece a U, de hecho, bueno, aquí lo podemos colocar así, se cumple que P de X, por ejemplo. Y así también es otra manera de escribirlo. Lo que pasa es que uno tiene que aclarar quién es P de X. Ese P de X no lo hemos aclarado todavía, no lo hemos puesto todavía, pero entonces hay que aclarar. P de X significa que X ganó el parcial. ¿Vale? La X ganó el parcial. Eso significa P de X. Entonces, repito, no hay una manera única de escribir esto en lenguaje simbólico. Aquí lo han puesto así, miren. Aquí lo han puesto como lo estábamos colocando ahí. Y esto se lee para todo X, se satisface P de X. Entonces, en este caso, en nuestro ejemplo, pues, P de X era ganó el parcial, ¿no? Entonces, para todo X se satisface que ganó el parcial, que P de X, ¿vale? Entonces, esa es una manera de escribir eso en lenguaje simbólico. Incluso, miren el cuantificador existencial, pues lo podemos escribir así. Entonces, nosotros hagamos un ejemplito aquí de cuantificador existencial. Podemos colocar, por ejemplo, algunos animales tienen pelo. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Está bien? Todo bien, profe. Bueno, entonces, identificamos los componentes, ¿no? Identificamos de nuevo, aquí está nuestro cuantificador, en este caso, cuantificador, se trata de un cuantificador existencial, ¿vale? O un cuantificador particular. En este caso, identificamos los sujetos, estos son los sujetos, ¿cierto? A los cuales se les quiere asignar la propiedad. ¿Y cuál es la propiedad que se les quiere asignar? Pues entonces aquí está la de tener pelo. Este es entonces nuestro predicado o nuestro complemento, como le quieren decir. Esto de aquí nosotros le pusimos hace rato predicado, ¿no? Entonces esto es nuestro predicado, que básicamente contiene pues la propiedad que se les quiere asignar a los sujetos. ¿Cómo escribimos esto en lenguaje simbólico? Pues lo podemos escribir así. Existen X que pertenecen a U, tales que X tiene pelo, por ejemplo. Eso podría ser una posible manera de escribir eso en lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Que existen animales, y recuerden una vez más, ese U es un conjunto universal, es un conjunto de referencia, que es donde van a vivir los sujetos, ¿no? En este caso, U podría tratarse, por ejemplo, U podría tratarse del conjunto de todos los animales, por ejemplo, el conjunto de todos, absolutamente todos los animales. Un conjunto grande de referencia que nos permite, pues, dónde va a vivir el sujeto, ¿cierto? Entonces, en este caso, existe X que pertenece a U, tales que, o que cumplen que X tiene pelo, ¿listo? También lo podríamos escribir así. Existe X que pertenece a U,
tales que, incluso en algunos libros hasta lo colocan así, miren, pelo de X, colocan así, pelo de X. En algunos libros yo lo he encontrado hasta así, simplemente colocan existe X que pertenece a tales que pelo de X, por ejemplo. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué significa eso de pelo de X? ¿Qué significa eso? Pues pelo de X significará que X tiene pelo, ¿vale? Pero ha sido, digamos, aceptado en algunos libros, entonces tiene pelo. Ha sido aceptado en algunos libros, entonces se puede utilizar también. Existe X que pertenece a tales que pelo de X. ¿Y qué es pelo de X? Pues que si yo hago la traducción de pelo de X, significa que X tiene pelo. ¿Listo? Incluso uno puede colocar varias propiedades, porque aquí hemos utilizado una sola propiedad, pero uno puede utilizar varias propiedades. Por ejemplo, algo así, algo pues mucho más elaborado. Podría ser, por ejemplo, como para terminar esta partecita aquí, podría ser algo así mucho más elaborado. Existe un único animal que tiene, pongámosle así, existe un único animal que tiene, pongámosle, o no que tiene, que es, pongámosle, mamífero, tiene pico de pato, pongámosle así, que tiene, que es mamífero, que tiene pico de pato, que es venenoso, que tiene cola de castor, ¿vale? Entonces, ese ahí, pues es una frase mucho más elaborada, seguramente ustedes saben de qué estoy hablando, pero entonces lo que les estoy queriendo decir es que podemos incluso colocar varias propiedades, no solamente una como las que estaban acá, que algunos animales tienen pelo o que todos los estudiantes ganaron el parcial, sino que aquí hemos puesto varias propiedades. La primera propiedad es la de ser mamífero, por ejemplo, aquí hay una propiedad, es la de ser mamífero, ¿vale? Por acá hay otra propiedad que es la de tener pico de pato, por ejemplo. Acá hay otra propiedad que es la de ser venenoso, otra propiedad que es la de tener cola de castor. Entonces, tenemos 4 propiedades que están involucradas ahí, ¿listo? Y todo eso lo podemos colocar. ¿Cómo lo podríamos colocar? Por ejemplo, algo así. Podríamos hacer el lenguaje simbólico, por ejemplo, algo así. Entonces, primero, cuantificador existencial único. Entonces, cuantificador existencial único. La E con el signo de admiración. Existe un único X que pertenece al conjunto universal, el conjunto grande de referencia, tales que cumple ¿qué cosa? Pues todas estas propiedades. Por ejemplo, yo puedo colocar mamífero de X, por ejemplo. Incluso ahí lo hubiese podido colocar que pone huevos, ¿no? Incluso. Bueno. Por ejemplo, puedo colocar pato de X, algo así. Por ejemplo, puedo colocar, aquí me equivoqué un segundito. Puedo colocar pato de X, por ejemplo. Puedo colocar venenoso de X. Y puedo colocar, por ejemplo, castor de X. Y todas estas propiedades están unidas mediante la conjunción. Miren que tiene todas estas propiedades al mismo tiempo. Tiene que es mamífero y que además tiene pico de pato y que además es venenoso y que además tiene cola de castor. O sea que todas estas propiedades están unidas por la conjunción. ¿Listo? Entonces estamos diciendo básicamente que existe un único animal que cumple todas estas propiedades. Que es mamífero, que tiene pico de pato, que es venenoso y que tiene cola de castor. Y bueno, ustedes saben que efectivamente, pues así es, ¿no? Existe un único animalito que cumple todas las propiedades que están ahí. Y bueno, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál estoy hablando? El ornitorrinco. El ornitorrinco. Perfecto. Entonces, sí, exactamente. Entonces, sabemos que existe un animalito y que de hecho le podríamos haber colocado aquí que pone huevos también, porque es muy raro que ponga huevos siendo mamífero. Pero entonces hubiese sido perfecto, ¿no? Hubiese tenido cinco propiedades, entonces, o 5 características que les está dando. Entonces, sí, si me preguntan a mí qué significa mamífero de X, entonces, pues mamífero de X será X es mamífero.
Si me preguntan qué es pato de X, pues pato de X significará que X tiene pico de pato. ¿Qué es venenoso de X? Pues venenoso de X, en ese lenguaje simbólico, significa que X es venenoso. ¿Y qué es castor de X? Pues significa en ese lenguaje simbólico que X tiene cola de castor. ¿Listo? Entonces, eso era simplemente que aquí yo puedo no solamente introducir una propiedad, sino que puedo introducir muchas propiedades que las puedo conectar con mi lenguaje simbólico anteriormente visto, es decir, con mis conectivos lógicos. Aquí utilicé la conjunción porque se está asumiendo que todo esto tiene las mismas, que tiene todas estas propiedades al mismo tiempo, pero por ejemplo hubiese podido decir, no sé, supongamos algunos animales, no sé, pongamos algunos animales vuelan o nadan, por ejemplo, vuelan o nadan. Entonces, ahí estaríamos hablando de una disyunción, ¿cierto? Algunos animales tienen la característica de volar o la característica de nadar. Entonces, estaremos hablando de una disyunción y pues aquí iría entonces una disyunción como tal, no esa conjunción que pusimos acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Aquí hay ejemplos de los que quieran de cuantificadores. Todos los hombres de esta clase son caballeros, todos los estudiantes de esta clase están escritos en inglés 1 y todos son cuantificadores. En este caso, en esta diapositiva, cuantificadores universales, ¿cierto? Y pues así también cuantificadores existenciales. Algunos números racionales no son enteros. ¿Listo? ¿Qué sería como lo complicado de los cuantificadores? Resulta que cuando uno va a negar un cuantificador, es un tris difícil. No es tan fácil negar un cuantificador. Por ejemplo, lo siguiente, si yo les digo, hoy es miércoles, sí, hoy es miércoles, si mi proposición P es hoy es miércoles, pues la negación de esto es muy sencilla, ¿cierto? Hoy no es miércoles. Entonces, negar una proposición así, pues es muy fácil, ¿no? Si yo digo hoy es miércoles, pues la negación es hoy no es miércoles. Si yo digo hoy es miércoles, pues la negación también la puedo escribir como no es cierto que hoy sea miércoles. Por ejemplo, también pues, la puedo escribir así. Negar una proposición, pues, de este estilo, pues, es relativamente fácil. Pero cuando se involucra un cuantificador, resulta que no es tan sencillo. Si yo digo, por ejemplo, todos los estudiantes ganaron el parcial, ¿listo? Y si a esta yo le pusiera el nombre P, por ejemplo, aunque no es correcto colocarle el P por lo que lleva el cuantificador, pero asumamos, si yo le colocara el nombre P, ¿qué sería el no P? ¿Qué sería la negación? ¿Cómo negarían ustedes? ¿Alguien me puede indicar cuál sería la negación de esa frase? ¿Todos los estudiantes ganaron el parcial? ¿Cuál sería la negación de la frase todos los estudiantes ganaron el parcial? Todos los estudiantes no ganaron el parcial. Bueno, todos los estudiantes O también se podría decir ningún estudiante ganó el parcial. el parcial. Muy bien, aquí hay otra, parcial. Ningún estudiante ganó el parcial. ¿A alguien se le ocurre otra? ¿O está bien ahí? Bueno, entonces, eso que ustedes acaban de decir es lo que uno pensaría de manera natural. ¿Listo? Es lo que uno pensaría de manera natural. Sin embargo, eso no es cierto. Eso es erróneo. Estas dos frases que ustedes me acaban de decir son completamente erróneas. No son la negación de la frase que yo puse y por eso les decía, cuando yo quiero negar un cuantificador es cuando tengo un poquito de problemas, porque la negación de todos los estudiantes ganan el parcial, la negación de eso no es ni todos los estudiantes no ganaron el parcial, ni ningún estudiante ganó el parcial. Entonces, miren que la negación de un cuantificador es un tris complicadita, ¿vale? De hecho, se las voy a colocar. La negación
de todos los estudiantes ganaron el parcial, sería así. Algunos estudiantes no ganaron el parcial. Esa sería la correcta. De hecho, es la negación correcta de todos los estudiantes ganaron el parcial. Es que algunos no lo ganaron. Suena raro, yo entiendo por qué uno al principio le da duro esto, porque, como les digo, la manera como ustedes lo dijeron es lo natural, es lo que uno pensaría. Pero resulta que cuando yo voy a negar un cuantificador universal como el que tenía, la negación de un cuantificador universal es un cuantificador existencial. Por eso acá va a algunos. Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender aquí. La negación de un cuantificador universal es un cuantificador existencial. Y al revés también es cierto. La negación de un cuantificador existencial es un cuantificador universal. En el lenguaje simbólico, yo tengo esto. Miren lo que tengo en el lenguaje simbólico. Yo tengo, mi frase es así. Para todo X se cumple que P de X. Esa es mi frase. Esa es, todos los estudiantes ganaron el parcial. ¿Listo? Esa es mi frase. O incluso, pues, le puedo colocar para todo X que pertenece a U. Se cumple que P de X. ¿Vale? Esa es mi frase. Todos los estudiantes ganaron el parcial. Eso sería el lenguaje simbólico. Lo que yo les pedí, ¿cierto? Lo que yo les dije fue negar esto. Es decir, coloquémosle el símbolo de negación ahí. ¿Y cuál es el resultado de esa negación? Entonces, aquí es lo que voy a colocarles. El resultado de negar ese cuantificador universal es un cuantificador existencial. Lo voy a colocar aquí, X que pertenece a U, pero tales que no cumplen, es decir, tales que no P de X. Miren cómo es esa negación de ahí. Esa que está ahí, en efecto, es la fórmula de la negación de ese cuantificador universal. Esa es la que tenemos que aprendernos. Tenemos para todo X que pertenece, para todo X que pertenece a U, se tiene que P de X, ¿cierto? Esa es nuestra frase. Todos los estudiantes ganaron el parcial. Y voy a negar esa frase. ¿Listo? Entonces, repito, lo usual, lo natural, lo que uno pensaría siempre es justamente lo que ustedes dijeron. Pero justamente lo que ustedes dijeron no es correcto. La negación de un cuantificador universal no es otro cuantificador universal. La negación de un universal es un existencial. Luego, entonces, la negación de todos los estudiantes ganaron el parcial es que existen algunos estudiantes que no lo ganaron. ¿Listo? Existen algunos estudiantes que no lo ganaron. Por eso es, existen X que pertenece a U, tales que no P de X. ¿Listo? Y lo mismo al revés. Si yo tengo un existe X que pertenece a U, tales que P de X, y me piden negar ese cuantificador existencial, yo lo niego y coloco, es un universal. Para todo X que pertenece a U, se cumple que se tiene que no P de X. ¿Vale? Esa sería la, digamos, la formulita, si le podemos decir fórmula a eso, pues la formulita de la negación de un cuantificador existencial. ¿Qué podría caber aquí de ejemplo? Por ejemplo, existen estudiantes que ganaron el parcial. Por ejemplo, sería esa la frase en azul, ¿no? Existen estudiantes que ganaron el parcial. Y yo les digo, nieguen esa frase, nieguen que existen estudiantes que ganaron el parcial. Entonces ustedes tienen que decir, todos los estudiantes tienen la característica de no ganar el parcial, o lo que dijeron hace rato. Todos los estudiantes perdieron el parcial. Entonces, la negación de que existan estudiantes que ganaron el parcial no es que existan estudiantes que no ganaron, porque es lo que uno pensaría, ¿no? Si a uno le dicen, toma la frase, existen estudiantes que ganaron el parcial, pues uno pensaría que la negación, hasta voy a escribirla, me quedan poquitos minutos, pero voy a escribirla, existen estudiantes que ganaron el parcial
Y si a uno le dicen niegue eso, pues uno pensaría naturalmente, como ustedes lo hicieron, como yo lo hice en su momento, que existen estudiantes que no ganaron el parcial, ¿cierto? Que no ganaron el parcial. Uno pensaría que esa es la negación. Que la negación de existen estudiantes que ganaron el parcial es que existen estudiantes que no lo ganaron. Sin embargo, pues, eso de ahí no es correcto. Incluso por el mismo caso de que decir existen estudiantes que lo ganaron, pues implica de alguna manera que existen otros que no lo ganaron, ¿no? Entonces, pues prácticamente podríamos decir que la primera frase y la segunda es lo mismo. Que existen estudiantes que lo ganaron significa, pues, entre comillas o implícitamente, o significa entre comillas, digamos, que existen algunos que no lo ganaron. ¿Listo? Entonces, la negación de existen estudiantes que ganaron el parcial no es existen estudiantes que no lo ganaron, no es esto, sino que es que todos lo perdieron, básicamente es eso. Que muchos estudiantes no ganaron el parcial. ¿Cómo? Entonces, la negación de que existen estudiantes que ganaron el parcial es que todos los estudiantes lo perdieron, que ninguno lo ganó, ¿listo? Y esas son las, digamos, formulitas de la negación de los cuantificadores. Esas formulitas hay que aprendérselas en los parciales, pues yo sé colocar negaciones de cuantificadores, les puedo pedir unas negaciones de cuantificadores, puedo colocar una negación por ahí, y puedo colocar un cuantificador por ahí, le digo, bueno, ¿cuál es la negación de cuantificador? Y pues hay que saber hacerlo, listo, pero estas formulitas, si ustedes se las aprenden, las tienen a la mano, pues no van a tener inconveniente. Y sobre todo eso, ¿no? La negación de un cuantificador universal es un existencial y al revés también, la negación de un cuantificador existencial es un universal, no hay de otra ahí. ¿Listo, muchachos? ¿Claro hasta ahí? ¿Pregunta hasta ahí? Bueno, parece que está claro, ¿no? Entonces, hasta ahí se termina el tema de lógica. Simplemente para recordarles que aquí en el Classroom, yo les puse, aquí creo que les dejé el Classroom, acá. Aquí en el Classroom, yo les puse, pues, estas diapositivas, por supuesto, todas estas diapositivas están aquí, pero aquí en la referencia está el libro de Allendorfer, este libro excelente, ¿listo? Excelente. Pueden leer todo esto que hemos acabado de decir también aquí en este libro, muy bien explicado y con su taller. De tal manera que en este punto, ustedes ya tienen todos los elementos para desarrollar el taller 1, que dice Matemáticas Básicas para la Salud. Este taller 1, que dice que está aquí, que es para lógica y conjuntos, ¿vale? Entonces miren que aquí está que niegue estas proposiciones, que tal cosa. Entonces aquí ya pueden desarrollar todo este taller 1, ¿listo? E incluso hay que hacer algunas tablitas de verdad. Todo este tipo de cosas ya las pueden desarrollar. Por tanto, aquí están cuantificadores, miren, están cuantificadores. Entonces, pues hay que comenzar a hacer esto. Miren que, por ejemplo, aquí les piden negar este cuantificador, entonces hay que saber negar este cuantificador. Y recuerden además que todo esto, pues, tiene su solucionario, de tal manera que eso les ayuda también a guiarse, ¿listo? También les ayuda a guiarse, y pues, no es que el solucionario les haga el ejercicio, no es la idea tampoco, pero pues al menos les ayuda para saber que todo está bien. Ya la próxima clase empezaríamos con el tema de conjuntos, entonces abriremos pues las diapositivas concernientes a conjuntos y pues ahí comenzaremos trabajando, ¿listo? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces ya nos vemos el viernes, horario normal de clase. Esta semana damos toda la semana, no hay ningún inconveniente esta semana, nos parece que no hay ningún problema, entonces ya nos veremos el viernes a la hora normal, a las 10 de la mañana, y pues bueno, que estén muy bien, que la pasen bien, nos vemos entonces. Muchas gracias, hasta luego. Que esté bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, muchachos.